Básicamente hay cosas que no entendemos con la alimentación y una de las cosas que no entendemos de la alimentación y por qué a veces no tenemos resultados de los que estamos buscando. Y hoy te voy a hablar básicamente de experiencias personales que tuve cuando yo competía en el fisicoculturismo y fitness, y esa enseñanza me quedó para mi estilo de vida y día a día. Y es, curiosamente, en esas épocas, cuando hacíamos las preparaciones, notaba algunos cambios importantes, que cuando consumía más grasa, más proteínas y menos carbohidratos, tanto quemaba mucha más grasa, sostenía mejor la masa muscular, mejoraba esa densidad muscular y mejoraba algo muy importante, la digestión. Y básicamente hay cosas que no entendemos con el tema de la digestión. Y te voy a contar por qué o qué hacíamos o qué hacemos nosotros en los procesos competitivos, precompetitivos. Una de las cosas que solemos hacer es que aumentamos el perfil proteico, más proteínas de diferentes orígenes. Básicamente escogemos algunas dependiendo del tema digestivo como lo estemos presentando. Y subimos el perfil de grasas o perfil lipídico en la alimentación, que son, puede ser grasa, mantequilla, puede ser grasa de cerdo, puede ser las carnes con grasas y demás. Esto haciendo que tuviésemos una reducción calórica, pero también tuviéramos un valor energético de alta calidad, porque a veces no cumplíamos con el requerimiento calórico y a punta de proteína era muy difícil cumplir el requerimiento calórico, porque a pesar de que comíamos complementado con verduras, no era suficiente para mejorar el perfil calórico de pérdida de grasa. No podíamos recargar tanto o no deberíamos o no podemos recargar tanto nuestro perfil en puras proteínas. Entonces, con ese hacer y entender, entendí muchas cosas, de las cuales veía que mi densidad muscular mejoraba demasiado y mis niveles de grasa se reducían. Entonces, en eso fui tomando muchas experiencias y en las muchas experiencias me fui dando de cuenta que mejoraba algo mucho y mejoraba mucho la digestión. ¿Por qué? Porque fuera de competencias consumía una mezcla de carbohidratos muy altas con proteínas y con grasas, pero eso me causaba una sensación a veces de pesadez, de somnolencia y de indigestión, porque me elevaban mucho los niveles de insulina o hacías procesos fermentativos aquí. Cuando, para no confundirte con nombres muy complejos, cuando uno consume carbohidratos, uno libera una enzima en la boca. Ese carbohidrato con esa enzima se viene al estómago. Se digiere con rápida facilidad, se distribuye en el organismo y automáticamente el cuerpo aprovecha tanto como energía como los nutrientes que puede llevar ese carbohidrato. Estoy hablando de carbohidratos complejos que son ricos en nutrientes. Y era muy fácil la digestión, pero cuando cogíamos carbohidratos con proteínas y con grasas, curiosamente, al consumir esto, cuando consumía esto, notaba que la digestión era mucho más lenta. Me hinchaba o me inflamaba abdominalmente. Y aun cuando mantenía el abdomen así plano y marcado, como lo ves aquí, mantenía una barriga hacia afuera todo el tiempo. Y era muy difícil mantener mi core bien fortalecido, bien contraído y con los niveles de grasa bajitos. Entonces, fui prestando mucha atención y a pesar de que las teorías decían una cantidad de cosas y demás, era teórico, pero también ver la evidencia que mostraba mi cuerpo y muchos otros cuerpos a los cuales fui asesorando en alguna etapa de la vida. Entonces, entendí que no es bueno combinar carbohidratos, ¿sí? Ya sea de proveniente de fruta, ya sea carbohidratos complejos, con verduras y algunas verduras y en la forma como se combinan, ¿sí? Y mucho menos combinar los carbohidratos con las proteínas y con las grasas. No es tan bueno. A menos que el alimento que vayas a combinar en su procedencia venga con esas grasas incluidas. Entonces, yo decía, ¿por qué será que me inflamo? ¿Por qué será que me hincho? Y yo empecé a entender y a reconocer mi cuerpo y a ver qué pasaba con él, dándome cuenta que hay combinaciones que no se deben hacer. Ejemplo, vas a coger un carbohidrato y te lo vas a comer con una proteína, automáticamente el proceso digestivo de las enzimas que desdoblan el carbohidrato se va a mezclar con las enzimas que desdoblan las proteínas del estómago y no va a haber un proceso de fermentación, sino un proceso
perdón, un proceso digestivo, sino un proceso de fermentación. En este momento, tu organismo y tu cuerpo ya no va a asimilar bien esos nutrientes. Vas a estar distendido, vas a estar hinchado, vas a tener pereza, bostezadera, vas a tener flatulencias, gases. Hay personas que no tienen flatulencias ni gases porque tienen tan mal su aparato digestivo y su colon que ni siquiera para la flatulencia y los gases le da, porque presenta un taponamiento en ese aparato digestivo o un daño muy severo. Entonces, a veces uno no tiene ninguna de esas muestras visuales. ¿Por qué? Porque el aparato digestivo, con tanta agresión que le has dado, se desconectado que no percibimos esos malestares. Yo decía, pero ¿por qué soy tan sensible? ¿Por qué todo me cae mal? Y no era que fuera sensible o todo me cayera mal. Era que mi conexión de mente con mi aparato digestivo está tan buena que lo único que hace es darme señales y decirme, hey, ojo, que ese alimento y esa combinación que está haciendo no es buena para tu cuerpo o para nosotros. Entonces empecé a entender ese comportamiento y empecé a aislar las proteínas con las grasas que van muy bien acompañadas y con algunos vegetales, pero esos vegetales de preferencia deben ir cocidos, no deberían ir crudos en su gran mayoría. En su gran mayoría. No es que no se pueden hacer combinaciones crudas, lo que pasa es que en la gran mayoría los vegetales deberían ir, en su gran mayoría, cocidos para acompañarlos con la proteína y acompañarlos con las grasas. ¿Por qué? Porque la asimilación y la digestión de los vegetales es muy corta. Demora entre 15 máximo 10 minutos y pasa una vez al intestino delgado y ya se fermentan para mejorar la microbiótica o la flora intestinal de nosotros, evitar la permeabilidad y que el sistema inmunológico, por ese colon bien establecido, mantenga sano y fuerte. Entonces, eso. Cuando volvíamos otra vez a consumir, o yo volví a consumir otra vez mi almuerzo, que otra vez me daba cuenta que era la proteína, normalmente con la grasa y con algunos vegetales cocidos, me daba cuenta que la digestión era muy buena. Pero a veces consumía vegetales crudos en altas cantidades y consumía verduras, consumía grasas y consumía esas proteínas, tendía a caerme pesado. Yo decía, bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, es de simple observación, es de ponerlo en práctica, de cuenta que realmente estas fermentaciones sí sean. Tú llegas a la carnicería y el ejercicio es sencillo. Llega a la carnicería y pide una libra de carne. ¿Con qué llega a venir la carne? Con grasa, tejidos conectivos, tejidos cartilaginosos, esa fibrita blanca que tú ves ahí, y viene con las fibras musculares, ¿sí? Llega con la hemoglobina y con la mioglobina que tiene, que es ese color ahí, o la hemoglobina que le da el color así rojizo como que ya tiene la carne, y el hierro que tiene y esos nutrientes ahí con ácido graso. Tú no ves incrustado en la carne, a menos que se lo coloquen como decoración, un pedazo de verdura o un pedazo de carbohidrato. Por ende, la lógica indica que ese alimento debería ir cocido. Que si vas a consumir algún tipo de alimento de vegetal para hacer un acompañamiento como este, debería ir con un vegetal de preferencia cocido, ¿sí? Listo. Ahondamos en eso, entendimos el proceso de que no hay que estar haciendo combinaciones, no sería como lo más sano y que la digestión para el cuerpo no es buena. Y más cuando quieres reparar un aparato digestivo o el colon que ya lo tienes permeabilizado o lo tienes dañado. ¿Qué es permeabilizado? Rotico, que tiene muchos roticos. Por eso hay muchas personas que se enferman demasiado. Entonces, cuando un colon está permeabilizado, hay que empezar a cambiar y variar la alimentación y empezar a colocar esos bichitos que alcanzan a reparar esos microorganismos el colon. En este proceso yo entendí que ahí sí tenía que comer alimentos fermentados, pero fermentados a voluntad, sí, que tuvieran microbiología buena para el aparato digestivo. Entre esos, empecé a consumir algo como el vinagre de manzana, sí, que como pueden ver, esto le dicen vinagre de manzana con madre. ¿Y cuál es la madre? Esas levaduras y esos fermentos que alcanzamos a notar acá, sí, que se asientan, y eso hace tanto que esa acidificación por el consumo excesivo de carbohidratos cuando tiene flatulencias, gases, cuando estás hinchado así, barrigón y no te da, cuando consumes un producto que te ayuda a mejorar la digestión, que se está fermentando en el estómago y eso no es lo que queremos, sino que lo que queremos es que se digiera este ácido que tiene
el vinagre de manzana hace que la aceleración metabólica de la digestión se dé con mucha más facilidad, ¿sí? Y se detenga ese proceso de fermentación, destruya y rompa esas cadenas, tanto de los carbohidratos como las proteínas, y alcanza a bajar mucho más rápido. Y curiosamente se te quita la flatulencia, curiosamente se te quita la pesadez y la digestión, pum, pum, empieza a avanzar. El chiste no es estar pegado a un vinagre de manzana, el chiste es empezar a entender cómo funciona nuestro organismo para que así puedas ir acelerando más el metabolismo, no lo sigas dañando y puedas perder niveles de grasa. Por eso es que a mí cuando me ven constantemente así tan seco y tan marcado, me preguntan que si voy a competir, y no es que vaya a competir. Entender cómo funciona el metabolismo y el cuerpo va a hacer que tus resultados sean más fáciles de sostener en el largo tiempo. Es un estilo de vida y es una forma de alimentarte. Mira que no te estoy diciendo que dejes de comer nada, lo único que te estoy diciendo es estructura mejor la forma como comes para que puedas tener un resultado más positivo. Si vas a comer fruta, la fruta de nuevo no demora casi en la digestión en el cuerpo, a menos que tengas una digestión mala, no tengas buena microbiología, sí, pero una porción de fruta te puede demorar alrededor de 15 a 10, de 10 a 15 minutos máximo en el organismo, y eso pasa al colon, ahí se cogen esos carbohidratos y coge esos minerales, esa fibra, y empieza a trabajar para mejorar esa microbiótica ahí, o la macrobiótica, o esa flora intestinal que hace falta mejorar. ¿Cierto? Que empecé a entender también que tenía que empezar a incorporar esos alimentos, y empecé a incorporar enzimas digestivas cuando tenía esos procesos de digestiones lentas, cuando tienes procesos de inflamación que tu colon no o tu estómago no cede, ¿sí? Y que está una porción de carbohidrato, así sea te la comas sola o te comes una porción de carne y te la sigues comiendo aunque sea sola, ¿sí? Sin combinarla con nada, y la digestión sigue estando muy pesada. Ahí es donde empiezas a incorporar de pronto un suplemento de enzimas digestivas. Listo, no quiero comer enzimas digestivas. ¿Qué puedo comer? Puedo comer papaya, puedo comer piña, pero cuando la comas, recuerda lo que te dije, aíslalo. Entonces vas a aislar esa consumo. Si estés comiendo algún tipo de fruta, siempre lo aísles. No lo comas combinado. Comiste proteínas, gracias, comiste alguna fuente de verduras, aíslalo en espacio de 1 hora y media, 2 horas, que ya eso haya hecho su proceso metabólico de digestión, y cuando quieras meter esas otras enzimas digestivas proveniente de papaya, proveniente de la piña, o alimentos que te ayuden a degradar mucho más rápido, a mejorar esa flora intestinal, cómelo de media tarde, cómelo solo. ¿Con qué? Con agua, ¿sí? Algo que mejora mucho la digestión, el jugo de limón. Algo que también la mejora, el bicarbonato. Entonces, tienes que aprender a colocar estos elementos en tu cuerpo, estos elementos en tu cuerpo, para que ayudes a reparar ese aparato digestivo, ese metabolismo que está lento, que está dañado, pero que vaya en pro a ese proceso que vas haciendo. Entendí también que durante mucho tiempo y con el pasar de los años, la flora intestinal cada vez va creciendo, se va dañando, y por eso tenemos más problemas digestivos y más problemas de salud. ¿Por qué? Porque hemos dañado con medicamentos y con nuestra mala alimentación, con fermentos. Cuando fermentamos los alimentos en nuestro organismo de proteínas, grasa y demás, se producen procesos de acidificación, y la acidificación genera alcoholes, genera ureas, genera hidrógenos y otros compuestos que son ácidos, sí, pero que son tóxicos para el cuerpo, que hacen que tu organismo se vaya dañando. Entonces empecé a entender también que era importante colocar esto, algo que eran probióticos. Hay diferentes tipos de probióticos que van a mejorar la flora intestinal. Cuando se hace un estudio de laboratorio, te van a decir en qué está fallando tu organismo y en qué está careciendo. Sí, para que coloquen esos microorganismos o esos animalitos que son buenos para tu flora intestinal, a que se revitalicen y a que se recupere esa flora intestinal que se estuvo dañando. Entonces, si no sabes cuál, no tienes para hacerte un estudio tan personalizado, un estudio tan avanzado, simplemente empieza a incorporar algo como bebidas fermentadas, como el vinagre de manzana, algo como un fermento de repollo como chucrú, algo como un fermento de pepinillos, los que se hacen encurtidos, sí, pero esos pepinillos que se hacen con agua y sal, encurtidos naturalmente. Las aceitunas que son encurtidas, que son en agua, agua, vinagre y sal, o agua y sal,
hacen que esa microbiología natural se vaya reparando. Hay alimentos que a uno no le van a gustar, pero son muy buenos para mejorar la digestión. Entonces, empieza por empezar a separar esos alimentos, empieza a incorporar esos trucos sencillos como unas enzimas digestivas, como unos probióticos, como un jugo de limón, como algo de bicarbonato, como un vinagre de manzana para mejorar su flora intestinal, reparar ese daño que se estuvo haciendo y automáticamente vas a empezar a ver que tu metabolismo se acelera, que pocas cosas te empiezan a seguir molestando, que empiezas a dejar de retener tanto líquido, que empiezas a perder grasa, ¿sí? A reparar el metabolismo se acelera y empiezas a notar una mejoría a nivel de salud. Muy extensa la información, muy extenso el video, pero a veces esta información no sabe uno por dónde abarcarla, entonces se extienden mucho los videos. Espero que la información te sirva, que sea muy productiva para ti y que le saques el máximo provecho. Si de pronto tienes alguna duda, alguna inquietud, me escribes, que siempre estoy para resolverte las inquietudes y que lo pongas en práctica, ¿vale?